Él viene aquí, ahora mismo. Las palabras, pronunciadas en un susurro bajo, casi inaudible, recorrieron la cocina de la sala obsidiana con la rapidez de una llama sobre la maleza seca. El cocinero, que acababa de echar con maestría las verduras en una sartén caliente, se quedó paralizado con la mano en alto. El joven lavaplatos dejó caer un plato, y el sonido de la porcelana al romperse resonó en el silencio que siguió como un disparo. Nadie siquiera giró la cabeza. Todas las miradas estaban fijas en el gerente, el señor Davis, quien, pálido como una sábana, aferraba el teléfono en la mano como si fuera una serpiente venenosa. «Davis, es broma». La voz del chef Reno, normalmente alta y segura, sonó apagada. «Es martes. Nunca viene los martes». El señor Davis levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban llenos de auténtico horror. Su oficina llamó hace 5 minutos. Reserva para 1, en 1 hora. Pidieron la mesa número 7. Un nuevo silencio, aún más pesado y opresivo, flotaba en el aire. Mesa número 7, junto a la ventana. Su mesa, la que siempre estaba vacía, reservada para el señor D, un cliente invisible y todopoderoso cuyo nombre se pronunciaba con el mismo miedo supersticioso con el que se pronunciaba a los dragones en los viejos tiempos. Y ahora el dragón había decidido aparecer en su guarida. «¡Claire!», chilló el señor Davis, recuperando por fin la voz. «¡Claire! ¿Dónde estás?». Una chica bajita, de ojos grandes y asustados, salió de detrás del mostrador donde se pulían los cubiertos. Le temblaban ligeramente las manos. Claire llevaba 3 años trabajando allí y era considerada la mejor camarera. Era la única en quien se confiaba para atender a los clientes más caprichosos y adinerados. «Estoy aquí, señor Davis». «Ya sabes qué hacer. Todo debe estar perfecto. El mantel debe ser nuevo. Los cubiertos deben estar recién sacados de la caja. Los vasos, tráelos a mi oficina, los que guardamos para el alcalde, y avisa a todos en la sala. Sin ruido, sin música, solo un silencio tranquilo y respetuoso. ¿Entendido?». Claire asintió, sin palabras. Se giró para hacer lo que le decían y se topó con la chica nueva. La chica llamada Amara estaba de pie contra la pared, limpiando tranquilamente una bandeja. Era su primer día trabajando allí. Su primer, miserable y maldito día. «¿Qué haces ahí parada?», le susurró Davis. «No es asunto tuyo. Ve a la cocina y ayúdame a sacar la basura. Y que no te vea en el pasillo cuando llegue. Lo último que necesito es que se tope con tu cara de inexperta». Amara asintió en silencio y desapareció tras la puerta batiente de la cocina. No entendía el motivo de aquel pánico general. En sus 32 años había trabajado en muchos lugares y lo había visto todo, pero un miedo tan salvaje a un solo huésped, jamás. La cocina era un caos controlado. El chef Reno, un hombre de tamaño impresionante y rostro amenazador, parecía ahora un comandante antes de la batalla decisiva. «Escúchenme todos», tronó su voz grave. «Olvídense de todos los pedidos, de todo el menú. Hoy solo tenemos un cliente, uno. Jan, revisa las ostras, todas y cada una. Pierre, el filet mignon debe estar tan tierno que se pueda cortar con un tenedor. Haré la salsa yo mismo. Si algo sale mal, los ahogaré a todos en esta salsa». Amara cogió una bolsa de basura y se dirigió a la puerta trasera. En el patio, junto a los cubos de basura, vio a Claire apoyada contra una pared de ladrillos, fumando un cigarrillo, algo que nunca hacía en el trabajo. «¿Es tan grave?», preguntó Amara en voz baja, dejando la bolsa en el suelo. Claire se sobresaltó y se giró con el rostro demacrado. «No lo entiendes. No es solo un invitado. Es Julian Sterling». El nombre sonaba a sentencia de muerte. Amara se encogió de hombros. Lo había oído, claro. Uno de los hombres más ricos de la ciudad, dueño de corporaciones, constructoras, periódicos. Pero eso no explicaba el pánico. «¿Y qué?», preguntó ella. Claire sonrió amargamente. «¿Y qué? Cariño, no llevas trabajando aquí lo suficiente. Hace 2 años vino al Golden Truffle.
el mejor restaurante de la ciudad. Pidió pescado. El chef, con 2 estrellas Michelin, se lo sirvió. Sterling se comió la mitad en silencio. Luego llamó al camarero y le dijo una sola frase: «Dile a tu chef que es un mediocre». Y se fue. Una semana después, el restaurante cerró. Para siempre. Nadie sabe cómo lo hizo. Todos los proveedores se negaron a trabajar con ellos a la vez y el casero rompió el contrato. Amara escuchó y un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Pero estos son solo rumores, leyendas. ¿Oh, leyendas? Claire apagó el cigarrillo en la pared. Pregúntale a Mark, nuestro sumiller. Trabajaba en el Elysium Country Club. Sterling le pidió que le recomendara un vino para acompañar el cordero. Mark sugirió un clásico. Sterling lo miró y le preguntó con tono gélido si creía que él, Sterling, era un hombre sin imaginación. Mark se quedó atónito y empezó a balchar. Gabeazo de tradiciones. Sterling no escuchó el resto. Simplemente se levantó y se fue. Al día siguiente despidieron a Mark. No pudo encontrar trabajo durante 6 meses. Dice que fue como una maldición. Donde quiera que iba, lo rechazaban educadamente en cuanto se enteraban de dónde había trabajado por última vez. Se quedaron en silencio un momento. Los gritos apagados del chef Renaud se oían desde la cocina. «Lo llaman el destructor», continuó Claire con voz tranquila y asustada. «O el dragón. No grita, no arma un escándalo, solo mira y dice una sola cosa. Queda venenosa como la mordedura de una serpiente y ya está. La carrera de ese hombre está acabada. La reputación del restaurante está arruinada. Viene a juzgar y si no le caes bien, te aplastará. Por eso todos tienen tanto miedo. Un paso en falso, una palabra equivocada y estás en la calle. Y no solo tú, todos nosotros». Amara miró la cara de miedo de Claire y pensó en la suya, en cuánto necesitaba este trabajo como el aire. No para ella, para su madre. Regresó a la cocina, donde el pánico era máximo. El señor Davis corría de un rincón a otro, comprobando cada detalle. «¿Las servilletas están dobladas en el ángulo correcto?» «Sí, señor». «¿Las velas son nuevas?» «Sí, señor». «El hielo para agua. ¿Está hecho de agua alpina purificada?» «Sí, señor». Amara se retiró a un rincón tranquilo, un pequeño trastero donde el personal guardaba sus cosas, y sacó un teléfono viejo. Marcó el número de su hermana. «Nilla, soy yo». «Hola, Amara. ¿Qué tal tu primer día?» Había cansancio en la voz de su hermana. «Bien, hay un poco de alboroto aquí. ¿Cómo está mamá?» Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Está peor, ama. El médico estuvo aquí esta mañana. Dijo que no podemos esperar más. La operación es urgente, la semana que viene». A Amara se le encogió el corazón. Cerró los ojos y apoyó la frente contra la fría pared. «Nilla, pero no hemos reunido la cantidad necesaria. Nos falta casi la mitad». «Lo sé». La voz de su hermana tembló. «Hablé con el banco. Se negaron a darme un préstamo. Yo no sé qué hacer, Amara. Simplemente no lo sé». La historia está cobrando impulso. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Amara agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Vio el rostro de su madre ante ella, amable, agotada por la enfermedad, pero aún sonriente. Ella lo había sido todo para ella y su hermana. Tras la muerte de su padre, su madre había trabajado en 2 empleos para criarlas y educarlas. Y ahora, cuando ella necesitaba ayuda, se sentían impotentes. «Ya pensaré en algo, Nia», dijo Amara con firmeza, aunque no había rastro de confianza en su voz. «Hablaré con el gerente para que nos dé un adelanto. Quizás podamos pedir prestado en el restaurante». «¿Crees que te lo darán? Es tu primer día allí». «Lo intentaré. Tengo que intentarlo. Ánimo. ¿Me oyes? Saldremos de esta. Siempre lo hemos hecho». Colgó la llamada y se quedó en la oscuridad del armario unos segundos, recuperando fuerzas. Todo ese pánico por un tipo rico parecía tan pequeño, tan insignificante comparado con su propia desgracia. ¿Qué importaba lo que dijera ese tal Sterling? ¿Qué importaba si la despedían o no? Lo más importante era su madre. Todo lo demás era solo ruido.
Ella salió de la despensa y su calma interior contrastaba tanto con la histeria general que el señor Davis, que pasaba corriendo, se detuvo y la miró sorprendido. «¿Por qué estás tan tranquilo?», preguntó con sospecha. «¿Para qué ponerse nervioso?», respondió Amara con serenidad. «No hará que las ostras estén más frescas ni que el vino sea mejor». Davis estaba a punto de decir algo duro, pero en ese momento la puerta del salón principal se abrió y el jefe de camareros, pálido como la muerte, entró corriendo. «Está aquí», susurró. «Se ha detenido en la entrada principal». El mundo de la sala obsidiana se congeló. Todos los sonidos se apagaron. El chef Reno se quedó paralizado con un cucharón en la mano. Los camareros permanecieron firmes. El señor Davis se ajustó la corbata frenéticamente y corrió hacia la salida, silbando a todos mientras se iba. «A sus puestos, todos a sus puestos. Y recuerden, no lo miren a los ojos, nunca lo miren a los ojos». Amara permaneció en la cocina. Le habían ordenado no aparecer en el comedor. Se acercó a la pequeña ventana redonda de la puerta por donde los camareros pasaban los pedidos y se asomó con cautela. Ella lo vio. Julian Sterling no parecía un dragón. Era un hombre alto y severo, con un traje oscuro impecablemente confeccionado. Su cabello estaba salpicado de canas en las sienes y su rostro parecía tallado en piedra, ni un solo rasgo superfluo, ni una sola emoción. Se movía con una gracia depredadora y pausada, y era como si un vacío se formara a su alrededor. Los comensales de las mesas cercanas guardaron silencio instintivamente y bajaron la mirada. Los músicos que tocaban jazz suave en la esquina desafinaron algunas notas y también guardaron silencio. El aire de la sala se volvió denso y frío. El señor Davis, encorvado, lo condujo a la mesa número 7. Claire, blanca como la tiza, lo siguió con el menú en manos temblorosas. Sterling se sentó sin siquiera dignarse a saludar al gerente. Apoyó las manos en la mesa y observó la habitación con una mirada lenta y profunda. Sus ojos, fríos y grises como un cielo invernal, se posaron un instante en la puerta de la cocina. Amara sintió como si la estuviera mirando directamente a través de la pared, a través de esa pequeña ventana. Se apartó y su corazón, que había estado tranquilo hasta ese momento, de repente comenzó a latir con fuerza y ansiedad. Ella lo entendió. No se trataba de dinero ni de poder, se trataba de ese aura de frío absoluto y absorbente que emanaba de este hombre. No era como un dragón, sino un agujero negro que absorbía toda la luz, todo el calor, toda la vida a su alrededor. Claire se acercó a la mesa y sin levantar la vista le entregó el menú. Él no lo tomó. «No voy a pedir eso», dijo. Su voz era tranquila, pero resonó como una campana. «Quiero lo que comí la última vez». Claire se quedó paralizada. Llevaba 3 años trabajando allí. Julian Sterling nunca había estado en su restaurante. Era su primera visita. «Disculpe, señor», balbuceó con voz temblorosa. Él la miró lentamente. «¿Tienes problemas de audición? Dije que quiero lo mismo que la última vez. Vino. Un entrante y un plato principal. ¿Recuerdas lo que pedí, verdad? ¿O tienes tan mala memoria como el servicio?» Claire se quedó allí sin palabras, con el rostro desfigurado por el terror. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Sabía que era una trampa, un juego cruel e inútil que no podía ganar. El señor Davis, observando la escena desde lejos, parecía a punto de desmayarse. Todo el restaurante contuvo la respiración, esperando el inevitable desastre. Amara, de pie junto a la puerta de la cocina, observó esta escena de burla silenciosa y sofisticada, y una ira fría que no había sentido durante mucho tiempo comenzó a surgir en su alma, desplazando el miedo y la desesperación.
Los segundos se hicieron eternos. El silencio en la habitación se volvió tan denso que parecía palpable. Claire permaneció inmóvil como una estatua, con los labios moviéndose en silencio, la mirada congelada por un terror primitivo. Había caído en una trampa y un mecanismo invisible pero despiadado la había cerrado de golpe. Y en ese momento Amara salió de la cocina al pasillo. Lo había hecho sin permiso, contraviniendo la orden principal del señor. Davis sintió decenas de miradas de sorpresa y miedo en su espalda, de los cocineros, de los lavaplatos, de los demás camareros paralizados en sus mesas, pero no los miró. Su mirada estaba fija en la mesa número 7, en el epicentro de la tormenta gélida. El señor Davis, de pie junto a la barra, la vio y su rostro pasó del desconcierto al horror absoluto. Dio un paso adelante con la intención de interceptarla, de detener aquella locura, pero algo en el andar tranquilo y decidido de Amara lo paralizó. Amara se acercó a la mesa y se paró junto a la petrificada Claire. Le puso suavemente la mano en el hombro y ella se estremeció, como si despertara de una pesadilla. «Claire, ve a la cocina y bebe un poco de agua», dijo Amara en voz baja pero con autoridad. «Yo me encargaré del amo». Claire, sin creer en su salvación, le lanzó una mirada agradecida y llorosa y tropezando, casi corrió hacia la cocina. Amara estaba sola ahora, bajo la fría mirada gris de Julian Sterling. Él no la miraba. Su mirada estaba fija en algún lugar detrás de ella, pero ella sentía su atención con cada célula de su cuerpo. «Otro más», dijo sin cambiar de postura. Su voz era serena y carente de emoción. ¿Ha decidido el gerente enviar refuerzos o es usted el principal especialista del establecimiento en corregir errores ajenos? Amara respiró hondo, reuniéndose en un puño. Pensó en las facturas, en su madre enferma, en su hermana que esperaba su llamada. Y el miedo se disipó, dando paso a una determinación fría y resonante. Había roto la regla de oro, levantó la vista y lo miró directamente a la cara. «No, señor», respondió ella. Su voz, sorprendentemente firme y tranquila, rompió el tenso silencio. «Estoy aquí para tomar su pedido». Solo entonces giró lentamente la cabeza y la miró. No había ira en su mirada, solo había un desprecio desmesurado y abrumador, como el de un científico que examina un insecto desconocido bajo el microscopio. «¿En serio?», dijo arrastrando las palabras con una leve sonrisa. «Entonces, quizás tu memoria sea mejor que la de la persona anterior. ¿Recuerdas lo que pedí la última vez?». Todo el personal contuvo la respiración, esperando que se retractara, que murmurara una disculpa, que se derrumbara como todos los demás, pero Amara no apartó la mirada. «No, señor, no lo recuerdo», dijo con claridad. Sí, un suspiro apenas audible de decepción y miedo recorrió la sala. «Pero sí recuerdo que nuestro restaurante abrió hace solo 7 meses. Durante ese tiempo, su nombre nunca apareció en la lista de reservas. Y sé con certeza que ninguno de nuestros clientes habituales ha mencionado su visita». Hizo una pausa y dejó que las palabras se hundieran en el silencio ensordecedor. «Quizás nos confundiste con otro establecimiento. Hay muchos buenos restaurantes en la ciudad, pero estoy seguro de que la cena de esta noche será tan memorable para ti que la próxima vez ninguno de los dos tendrá problemas para recordar tu pedido». Se hizo el silencio, un silencio frío y resonante. El señor Davis cerró los ojos esperando el inevitable final. El chef Renaud, asomándose por la puerta de la cocina, palideció aún más. Incluso las copas de cristal de las mesas parecían congeladas por la tensión. Julian Sterling no dijo nada, simplemente la miró. Su rostro seguía siendo una máscara impenetrable, pero algo había cambiado en su mirada. El frío desprecio había desaparecido, reemplazado por un interés inquisitivo. Era como si la estuviera sopesando, midiéndola, intentando encontrar su punto de quiebre. Era más aterrador que cualquier arrebato de ira.
Pareció que pasó un minuto entero antes de que rompiera el silencio. De acuerdo, dijo, tan bajo que Amara tuvo que aguzar el oído. Veamos qué tan acertado estás. Yo ordenaré, no puedes escribir. Si te equivocas en un detalle, no solo haré que te despidan, me aseguraré de que nunca más consigas trabajo en esta ciudad. De nadie, ni siquiera de lavaplatos. ¿Entiendes mis condiciones? Por supuesto, señor, respondió Amara sin dudarlo. Se recostó en su silla, entrelazando los dedos sobre la mesa, y empezó. Empecemos con el agua. Necesito agua mineral de un manantial alpino, con la mitad de gas. Temperatura, 7 grados Celsius, ni 6 ni 8. 7. Sírvala en un vaso del cristal más fino, previamente enfriado, con 3 cubitos de hielo cortados a mano de la misma agua para no alterar el sabor. La forma de los cubitos es una esfera perfecta. Hizo una pausa y la miró. Ella permaneció inmóvil, con el rostro completamente tranquilo. A continuación, de entrante, tráeme tártar de atún rojo. El pescado debe haber sido capturado hace no más de 12 horas en aguas del Océano Pacífico frente a la costa de Japón, cortado en cubos de exactamente 5 milímetros de lado, aderezo, aceite de oliva virgen, extra de la Toscana, de la cosecha del año pasado, con 2 gotas de zumo de lima y una de vinagre balsámico de 25 años, sin sal. En su lugar, un poco de alga nori seca. Servir en una tabla de mármol helada. Él volvió a guardar silencio poniéndola a prueba, pero ella ni siquiera pestañeó. Plato principal. Costillar de cordero de Nueva Zelanda. Quiero la 4ª, 5ª y 6ª costilla. La carne debe cocinarse al vacío a una temperatura interna de 54,2 grados durante 2 horas. Luego, sellarse en una sartén de hierro fundido con una ramita de romero y 2 dientes de ajo, machacados pero no picados. Exactamente 40 segundos por cada lado. La corteza debe estar crujiente y el interior de la carne uniformemente rosado, sin salsas. Adorno, puré de raíz de apio, con nuez moscada recién rallada. Y 3 tallos de espárragos tiernos, escaldados en agua con sal durante exactamente 90 segundos. Parecía disfrutar cada detalle, cada palabra, mientras construía esta tarea imposible. Vino, con el cordero, sírvame Chateau Margaux 1982. Descorche la botella delante de mí. Déjela reposar exactamente 17 minutos antes de servirla. Temperatura de servicio, 18 grados. Se quedó en silencio. Su mirada era pesada como el plomo. Ya terminé, repite. Amara cerró los ojos un segundo, repasando mentalmente la compleja y absurda lista. Luego los abrió y lo miró fijamente de nuevo. Por supuesto, señor, comenzó con voz suave y melodiosa. Desea agua mineral de manantial alpino, semicarbonatada. Temperatura de servicio, 7 grados. En un vaso de vidrio fino frío con 3 cubitos de hielo esféricos de la misma agua. Para empezar, un tártar del atún rojo más fresco capturado hoy en el Océano Pacífico, cortado en cubos de 5 por 5 milímetros, aderezado con aceite de oliva toscano del año pasado, 2 gotas de zumo de lima y una gota de vinagre balsámico de 25 años, con polvo de nori en lugar de sal, servido en una tabla de mármol helada. El plato principal es un costillar de cordero neozelandés, concretamente la 4ª, 5ª y 6ª costilla, cocinado al vacío a 54,2 grados durante 2 horas, seguido de un sellado rápido de 40 segundos por cada lado con romero y 2 dientes de ajo machacados. Decorado con puré de raíz de apio con nuez moscada fresca y 3 tallos de espárragos, escaldados durante exactamente 1 minuto y medio. Y una botella de Chateau Margaux 1982, descorchada delante de vosotros, decantada durante 17 minutos y servida a 18 grados. Terminó y se quedó en silencio, esperando su veredicto. La habitación estaba tan silenciosa que se oía el zumbido del refrigerador en la cocina.
Amara decidió dar el último paso, el más arriesgado. «Si me lo permite, señor», añadió en voz baja, «nuestro chef tiene hoy unas trufas blancas del Piamonte excepcionales. Unos pétalos de la mejor calidad sobre el puré de apio complementarían a la perfección el cordero y realzarían el aroma del vino. Es solo una sugerencia». Por primera vez en toda la noche algo se dibujó en el rostro de Julian Sterling. No era una sonrisa, no, era solo un leve movimiento en la comisura de sus labios, un fugaz destello de sorpresa en sus ojos gélidos. No se lo esperaba miedo, resignación o error, pero no se lo esperaba tan competente como para llegar a la insolencia. La miró durante unos largos segundos más. Luego asintió lentamente, casi a regañadientes. «De acuerdo», dijo en una sola palabra. «Añade trufas». Y bajó la mirada, tomando una servilleta de la mesa. La audiencia había terminado. Amara, con expresión serena, se giró y caminó hacia la cocina. Caminaba con paso firme, sin acelerar ni frenar, aunque sentía decenas de ojos siguiéndola. Se sentía como si caminara sobre la cuerda floja sobre un abismo, y solo entonces, cuando el peligro había pasado, sus piernas empezaron a temblar. Empujó la puerta de la cocina y se encontró en otro mundo. Se oía un zumbido apagado y olor a comida, pero el trabajo se había detenido. El chef, Renaud, Claire y los demás camareros la miraban como si acabara de regresar de otro planeta. El señor Davis corrió hacia ella, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Washington, Amara, ¿qué fue eso?», balbuceó, sin saber si regañarla o agradecerle. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tú. «Ya tomé la orden, señor Davis», respondió Amara con calma, entregándole al chef una nota de pedido invisible. «Ahora solo falta ejecutarla, a la perfección». El señor Renaud fue el primero en despertar. Sus ojos se iluminaron con entusiasmo profesional. Esto fue un reto no solo para la camarera, sino para él, para toda su cocina. «¡Trufas!», les gritó a los cocineros. «¿Dónde están mis trufas? Muévanse, moscas dormilonas. Tenemos un pedido para la mesa 7. La cocina estalló de actividad y Amara, apoyada en la fría superficie de acero de la mesa, se permitió cerrar los ojos un instante. Había sobrevivido. La primera ronda era suya, pero sabía perfectamente que este no era el final. Este era solo el comienzo de su extraño y peligroso juego, y el monstruo de la mesa 7 ahora sabía su nombre. Exactamente una semana después, el martes, a las 7 de la tarde, la puerta de The Obsidian Room se abrió de nuevo y Julian Sterling apareció en el umbral. La sala se llenó al instante de ese silencio resonante que ya se había convertido en su seña de identidad. Pero esta vez había una nueva sensación, expectación. Todas las miradas, desde los clientes hasta el personal, se dirigieron primero a él y luego a Amara, que colocaba los cubiertos en una mesa distante. El señor Davis, blanco como un papel, la interceptó a mitad de camino hacia la cocina. «Washington», susurró, jugueteando nerviosamente con sus esposas, «está aquí», y pidió que solo usted lo atendiera. Amara se quedó paralizada por un instante, pero su rostro no mostró sorpresa ni miedo, simplemente asintió brevemente. «Lo entiendo, señor Davis». Se acercó a la mesa 7 con la misma gracia y serenidad de antes. Sterling ni siquiera la miró, estudiando el menú como si lo viera por primera vez. «Buenas noches, señor Sterling», dijo con voz serena. Dejó el menú a un lado en silencio. «Hoy no te molestaré con la lectura», dijo con frialdad, mirando por encima del hombro de ella. «Te diré mi orden una sola vez, no puedes escribirla». Amara juntó las manos tras la espalda, en una postura que indicaba al mismo tiempo preparación y desafío. «Estoy escuchando, señor». Y empezó. No era una orden, sino un maratón verbal, una sofisticada prueba de memoria y resistencia. Hablaba monótonamente, sin pausas, enumerando los platos con docenas de aclaraciones y reservas. «Sí, empecemos con 6 ostras faine de Clercian, pero no las sirvamos con hielo, sino con sal marina fría.
Para acompañarlas, salsa mignonette, pero sin chalotas, solo vinagre de vino tinto y pimienta negra recién molida. Después, una ensalada con pechuga de pato ahumada. Pero la lechuga debe ser solo romana y el aderezo debe ser a base de vinagre de frambuesa, no balsámico. Las nueces de la ensalada no deben tostarse. A continuación, la sopa. Crema de espárragos, pero sin crema, en caldo de verduras, con una gota de aceite de trufa, pero solo blanca, no negra. El plato principal es filete de fletán al vapor. Para acompañar, salsa holandesa, pero las yemas deben ser de marangs, tienen un color más intenso. Como guarnición, ratatouille, pero todas las verduras deben cortarse en cubos de no más de 5 milímetros. Y de postre, un fondant de chocolate, pero el tiempo de horneado debe ser de 12 minutos exactos, ni un segundo más, para que el centro quede líquido. Acompañado de una bola de helado de vainilla, pero no de Madagascar, sino de vainilla de Tahití. De bebida, agua mineral sin gas a temperatura ambiente y una botella de Puligny Montrachet de 2015. Terminó y la fulminó con la mirada, esperando que se estremeciera, pidiera que repitiera o mejor aún, que cometiera un error. Todo el personal se quedó paralizado, observando la escena silenciosa. Amara hizo una pausa de unos segundos, repasando mentalmente toda la compleja lista. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Repito su pedido, señor. 6 ostras fin de Clerc con sal marina y salsa de vinagre y pimienta. Lechuga romana con pato, vinagreta de frambuesa y nueces crudas. Crema de espárragos en caldo con aceite de trufa blanca. Halibut al vapor con salsa holandesa de yemas de pollo marangs, adornado con ratatouille finamente picado. De postre, un fondant de 12 minutos con una bola de helado de vainilla de Tahití. Agua sin gas, a temperatura ambiente y Puligny Montrachet 2015. ¿Es correcto? Ningún músculo de su rostro se movió, pero algo parecido al enojo brilló en lo más profundo de sus ojos. Sí, dijo secamente. Hazlo. Amara se giró en silencio y entró en la cocina. Esta vez no le temblaban las piernas. Sintió una extraña excitación. Era un duelo y acababa de parar el primer ataque. Dice, el martes siguiente empezó igual. Llegó Sterling. Silencio. Amara llamó. No había estado inactiva la semana anterior. Todos los días, después de su turno, se quedaba media hora conversando con Monsieur Renaud. Le preguntaba de todo. El origen de los productos, las complejidades de la elaboración de salsas, el maridaje de vinos. Sorprendido al principio, el chef pronto comprendió su curiosidad y empezó a compartir con ella secretos profesionales. Esa noche, Sterling decidió poner a prueba su otra habilidad, el conocimiento. Pidió una tabla de quesos y una botella de vino tinto. Cuando Amara trajo el pedido, señaló uno de los quesos. ¿Qué es esto? Este es el Saint-Marcellin, señor. Un queso blando de leche de vaca de la región de Ródano-Alpes. Sé cómo se llama, espetó Sterling. Te pregunto por qué lo serviste con ese vino en particular, Châteauneuf-du-Pape. Demasiado potente, demasiado tánico. Arruinaría por completo la delicada cremosidad del queso. Es un error de aficionado. Se recostó en su silla, anticipando su confusión. El señor Davis, observando desde un rincón, se agarró la cabeza mentalmente. Criticar la selección de vinos era una de las maneras favoritas de Sterling de humillar al personal. Pero Amara permaneció imperturbable. Tiene toda la razón, señor. Comenzó con tono tranquilo y respetuoso. El maridaje clásico sugiere un vino más ligero, quizás de Borgoña. Sin embargo, nuestro sommelier y Monsieur Renaud creen que este Châteauneuf-du-Pape 2012 en particular es una excepción. Los taninos se han suavizado con los años y el aroma ha desarrollado notas de higo y cuero que no compiten con las notas de frutos secos y setas del Saint-Marcellin añejo, sino que las realzan sutilmente. Es un maridaje más intenso, pero en nuestra opinión, más interesante. Sterling,
guardó silencio, girando lentamente su vaso en la mano. Tomó un pequeño sorbo y luego cogió un trozo de queso. Los probó juntos, con el rostro impasible de un juez. Amara se quedó de pie y esperó. No sabía si su tarea funcionaría, pero lo dijo como le había enseñado el señor Renault. Después de una larga pausa, dejó el vaso sobre la mesa. Digamos, dijo con un tono que podía significar aprobación o desprecio. Puedes irte. La segunda ronda fue suya nuevamente. Una noche, cuando Sterling no estaba, Amara y Claire estaban guardando platos juntas en el lavadero. Claire, que ahora miraba a Amara con una mezcla de admiración y preocupación, no pudo soportarlo más. No lo entiendo, Amara. ¿Por qué haces esto? Cualquier otra persona en tu lugar ya se habría escapado. Quiere quebrarte. Cada semana se le ocurre algo nuevo. Amara limpió cuidadosamente el cristal mirando su reflejo en el fino cristal. No puedo darme el lujo de escaparme, Claire. Necesito este trabajo. De verdad que lo necesito. Pero esto no es solo un trabajo, es una tortura. Claire bajó la voz. Todos dicen que busca una razón para destruirte. Simplemente lo hace despacio, como un gato con un ratón. Amara puso el vaso en el estante. Quizás, dijo en voz baja, o quizás esté buscando algo más. ¿Cómo qué?, preguntó Claire con incredulidad. No lo sé. Quizás alguien que no tenga miedo. El martes siguiente, la prueba fue la más sofisticada. Sterling no vino solo, lo acompañaba otro hombre de unos 50 años, con aspecto cansado y abatido. Este es el señor Henderson, mi compañero, lo presentó Sterling. Vamos a cenar, él hará el pedido. Amara asintió cortésmente al señor Henderson. Este miró nervioso a Sterling, luego al menú, y empezó a murmurar su pedido, confundiéndose constantemente y mirando a su compañero. Sterling permaneció en silencio, pero su mirada gélida se posó en su compañero, lo que le hizo cometer aún más errores. Me gustaría un bistec, murmuró Henderson. ¡Qué filete!, intervino Sterling. ¿Qué tan poco hecho? ¿Con qué salsa? No se te ocurre nada. Henderson encorvó los hombros. Chuletón, poco hecho. ¿Un medio o un pozo de medios?, insistió Sterling. Son cosas distintas. Listo. Amara comprendió que esto no era una cena, sino una ejecución pública. Sterling estaba humillando a este hombre, usándola como herramienta, y en ese momento tomó una decisión. Disculpe la interrupción, dijo en voz baja, dirigiéndose al señor Henderson e ignorando por completo a Sterling. Si no le importa, nuestro chef recomienda especialmente el chuletón de hoy. Lo cocina al vacío, lo que garantiza un punto de cocción perfecto, incluso en todo el grosor del corte, y la salsa de pimienta verde complementa a la perfección su rico sabor. Quizás le gustaría esa versión. Ella habló con calma y ánimo. El señor Henderson la miró con gran alivio y asintió. Sí, genial, justo lo que quería. Gracias. Amara anotó la orden y lo miró con una sonrisa. Excelente elección, señor. Entonces se volvió hacia Sterling. Sus ojos eran dos rendijas gélidas. Estaba furioso. Ella no solo había aceptado una orden, había protegido a su víctima, había interferido en su juego. ¿Y usted, señor Sterling?, preguntó con el mismo tono sereno. La miró largo rato, y en ese silencio la tensión llegó al límite. Parecía que iba a estallar, pero solo exhaló lentamente. A mí me pasa lo mismo, dijo apretando los dientes. Al alejarse de la mesa, Amara supo que las reglas del juego habían cambiado. Ya no eran solo pruebas de memoria o conocimiento, ahora eran personales, y no estaba segura de poder ganar la siguiente pelea, pero no iba a ceder. «Espera, Amara», le susurró Claire en la puerta de la trastienda después de que el señor Henderson saliera del restaurante agradeciéndole efusivamente. Sterling se había ido antes que ella, sin decir palabra, dejando el pago exacto en la mesa. Claire miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oírlos. Su rostro estaba tan serio como siempre. «Tengo que decirte algo sobre él. Está mal que luches contra él a ciegas». «Claire, no». «¿Lo es?
lo interrumpió con firmeza. Mereces saber con quién estás tratando. No siempre fue tan monstruoso. Amara se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados cansadamente sobre el pecho. Todos dicen que siempre fue duro. Ish, duro, sí, pero no muerto por dentro. Claire encontró la palabra adecuada. Tenía una familia hace unos 7 años, su esposa Eleanor y su hija Lily. Ella solo tenía 6 años. Eran todo para él. Dicen que era una persona diferente cuando estaba con ellas. Sonreía, bromeaba. ¿Te lo imaginas? Amara meneó la cabeza en silencio. Una tarde regresaban de su casa de campo. Eleanor conducía. Un chico borracho en un deportivo se metió en el carril contrario. Conducía a unos 200 kilómetros por hora. El impacto fue terrible. Eleanor y Lily murieron en el acto. Amara cerró los ojos y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Y el tipo que conducía, continuó Claire, con la voz temblorosa de ira, resultó tener un padre muy rico e influyente. Los mejores abogados llenaron el juzgado de papeles, encontraron testigos falsos que afirmaron que fue Eleanor quien infringió las normas. Al final, el tipo recibió una sentencia suspendida por 2 vidas. Una sentencia suspendida. La habitación quedó sumida en un silencio interrumpido únicamente por el zumbido de los refrigeradores. Sterling intentó luchar. Terminó Claire. Gastó millones, contrató a los mejores abogados, pero el sistema lo destrozó. Así es como se convirtió. Es como si algo dentro de él muriera con ellos. Ahora odia cualquier error, cualquier incompetencia, cualquier debilidad. Porque el sistema se dio una vez y le costó todo. No lo estoy excusando a Amara. Su comportamiento es terrible, pero no es solo ira, es dolor. Tanto dolor que lo consumió hace mucho tiempo. Claire miró a Amara con simpatía. ¿Lo entiendes ahora? No solo te está poniendo a prueba. Busca un poco de orden en el mundo, alguien que haga su trabajo a la perfección, porque todo a su alrededor se ha derrumbado un día. Amara guardó silencio un buen rato, con la mirada perdida. La imagen del despiadado tirano sentado en la mesa número 7 empezó a difuminarse. En su lugar emergieron los contornos de otro hombre, destrozado, solo, librando una guerra interminable contra los fantasmas del pasado. No evocaba compasión, no, pero evocaba una extraña y amarga comprensión. Pasó una semana. Era una típica noche de martes. El restaurante estaba casi lleno. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos creaban un ambiente de trabajo familiar. Sterling estaba sentado a su mesa, silencioso e impenetrable como siempre. No había hecho presentaciones, simplemente pidió su cena y estaba revisando el papeleo. Amara le atendió con profesionalismo, pero ahora veía algo diferente tras su máscara gélida. El teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Miró la pantalla. Nia, su hermana, nunca llamaba en horario de trabajo a menos que fuera absolutamente necesario. A Amara se le encogió el corazón. «Disculpe, señor», le dijo a Sterling. «Debo retirarme un momento». Él asintió apenas, sin apartar la vista de los papeles. Amara salió al tranquilo pasillo de servicio que conducía a la salida trasera y presionó el teléfono contra su oído. «Nia, ¿qué pasó?» Amara». La voz de mi hermana al teléfono estaba llena de lágrimas. «Acabo de salir del médico. El estado de mamá ha empeorado. Dicen que la operación ya no se puede posponer. Es urgente». «¿Qué quieres decir con urgencia?» Amara sintió los gélidos dedos del miedo apretarse alrededor de su garganta. «Dentro de 2 semanas, máximo, si no...» sollozó Nia. «Amara, no sé qué hacer. La cantidad es enorme. No tenemos ni la 10ª parte. Intenté pedir un préstamo, pero me lo negaron en todas partes». Amara apoyó la frente contra la fría pared. El mundo se redujo a la voz de su hermana y las cifras que había pronunciado. Las cifras eran astronómicas, impensables. Era el precio de la vida de su madre.
Tranquila, Nia, dijo intentando que su voz no temblara. No te asustes, ya encontraremos una solución. ¿Qué vamos a hacer? La voz de Nia se quebró en un grito de desesperación. ¿Vender el apartamento? No tendremos tiempo. ¿Preguntarles a nuestros amigos? ¿Quién nos dará esa cantidad de dinero? Se acabó, Amara. ¡Oh, no!, gritó Amara, tan fuerte que se asustó. Forzó su voz a un susurro entrecortado. ¿Me oyes, Nia? Number, encontraré el dinero. No sé cómo, venderé todo lo que tengo. Trabajaré en 3 empleos, lo conseguiré. Solo dame unos días, por favor. Dijo esto, pero tenía la cabeza completamente vacía. No sabía dónde conseguir esa cantidad de dinero. Era solo una mentira, un intento desesperado por calmarse a sí misma y a su hermana. «Te amo, mamá», susurró al teléfono antes de terminar la llamada. Se quedó allí unos segundos, tapándose la boca con la mano para no llorar. En ese momento, una figura alta apareció por la esquina del pasillo. Julian Sterling se dirigía al baño de hombres. Sus miradas se cruzaron un instante. Amara se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Ni un solo músculo de su rostro se movió. No aminoró el paso. Su expresión permaneció inalterada. Simplemente pasó junto a ella como si no fuera nada y desapareció por la puerta. Amara respiró profundamente, intentando recomponerse, y regresó al pasillo. El resto de la noche transcurrió como un borrón. Se movía con inercia, retirando los platos, sirviendo vino, pero sus pensamientos estaban allí, en la habitación del hospital, junto a su madre. Cuando llegó la hora de pagar, se acercó a la mesa de Sterling con el corazón apesadumbrado. Él le entregó en silencio su tarjeta de crédito negra. Ella procesó el pago y se la devolvió junto con el recibo en una carpeta de cuero. «Gracias, señor Sterling. Adiós». Se levantó, se ajustó la chaqueta impecable y se dirigió a la salida sin mirarla. Amara empezó a recoger la mesa y abrió la carpeta para cobrar el informe. Y ella se quedó congelada. Dentro, encima de un cheque por $350, había dinero, efectivo, un fajo de billetes nuevos de $100 atados con cinta adhesiva. Lo recogió con cuidado. Era grueso, muy grueso, lo contó rápidamente. $10,000. Amara levantó la vista hacia la salida. Sterling ya había desaparecido en la noche. Otros camareros se movían ajetreados, sonaba música suave, los clientes reían, pero para Amara el mundo se había detenido. Estaba de pie en medio de la sala con una suma que no era solo una propina. Era un salvavidas, una respuesta a sus desesperados susurros en el pasillo. El monstruo que todos temían acaba de darle esperanza. La llamada llegó 3 días después, un martes por la mañana. Amara se preparaba para su turno, se anudaba el delantal y repasaba mentalmente su lista de tareas. Nia, que había venido a pasar la noche para apoyar a su hermana, estaba sentada en la cocina con un café. El número de teléfono le resultaba desconocido, con el código de un distrito comercial. «Amara Washington». «Al habla», respondió, apretando el auricular contra su oreja con el hombro. Buenos días, señora Washington. Me llamo Arthur Finch y represento al bufete de abogados Hamlin, Finch y Asociados. Llamo para notificarle formalmente que la factura médica a nombre de su madre, Evelyn Washington, en el Hospital General City ha sido pagada en su totalidad. Amara se quedó paralizada. El delantal se le resbaló de las manos y cayó al suelo. «¿Qué dijiste? ¿Apagado?» «Sí, señora. Totalmente cubierto. Todos los procedimientos futuros, incluyendo la cirugía y la rehabilitación posterior, también están cubiertos». «Pero, ¿cómo? ¿Quién lo hizo?» La voz de Amara era apenas audible, un susurro. «Nuestro cliente desea permanecer en el anonimato. Simplemente seguimos sus instrucciones. Ya hemos enviado toda la documentación necesaria al hospital. No tiene de qué preocuparse. Le deseamos lo mejor». Pitidos cortos. Amara colgó lentamente el auricular. Nia la miró con los ojos muy abiertos.
¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Coleccionistas? No. Amara negó con la cabeza, sin dar crédito a sus oídos. Era un bufete de abogados. Dijeron que la factura de mamá estaba pagada, totalmente. Nia se levantó de un salto de la silla. Tirando su taza, el café se derramó en un charco oscuro sobre la mesa. ¿Pagado? Amara, es cierto. ¿No estás bromeando? No estoy bromeando. Dios mío, Nia corrió hacia su hermana y la abrazó fuerte, rompiendo a llorar. Es un milagro, lo sabía, recé. Nos oyeron. Es un milagro. Amara le devolvió el abrazo a su hermana, pero sus ojos miraban al vacío. No había alegría. En cambio, una fría y clara convicción crecía en su pecho. La propina de $10,000, la conversación que había oído, y ahora esto. No era un milagro. Este milagro tenía nombre: Julian Sterling. No creo en esos milagros, Nia, dijo en voz baja. Creo que sé quién lo hizo. Ese mismo día, después del trabajo, en lugar de irse a casa, Amara fue a la biblioteca pública de la ciudad. No tenía dinero para investigadores privados, pero sí acceso a computadoras públicas y una terquedad sin límites. Se sentó frente a una terminal gratuita y escribió 2 palabras en la barra de búsqueda: Julian Sterling. Las primeras páginas fueron predecibles: artículos de revistas de negocios, cotizaciones bursátiles, fotografías de eventos oficiales, un genio financiero despiadado, un depredador corporativo, un hombre cuyo nombre hacía temblar las salas de juntas de todo el país. Era la misma armadura que había visto en el restaurante. Profundizó, añadiendo otras palabras a su nombre: familia, personal, pasado. La mayoría de los enlaces no llevaban a ninguna parte, protegidos por un muro de privacidad, pero tras una hora de búsqueda, en la 7ª u 8ª página de resultados, encontró un titular en los archivos de un viejo periódico de la ciudad. El artículo se había escrito hacía 12 años. Tragedia en la costa. La esposa y la hija de un prominente financiero son víctimas de un accidente. Amara hizo clic en el enlace. Una fotografía digital descolorida mostraba a una mujer sonriente sosteniendo a una niña pequeña. La niña reía, con la cabeza echada hacia atrás. El pie de foto decía: Eleanor y Lily Sterling. Leyó el artículo y sintió una punzada de frío en el corazón. Un conductor ebrio en un deportivo, hijo de un influyente promotor inmobiliario, se lanzó contra el tráfico que venía en dirección contraria. Eleanor y Lily, de 7 años, murieron en el acto. Julian Sterling, que conducía, resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Luego vino la descripción del juicio. El culpable, gracias a un ejército de abogados carísimos, recibió una sentencia ridícula: 2 años de libertad condicional. Nunca admitió su culpabilidad. El artículo citaba a Julian Sterling al salir de la sala del tribunal. Su rostro, en la fotografía del periódico, estaba contorsionado por el dolor y la rabia. El sistema está roto, declaró a los periodistas. Protege a los ricos y a los culpables, no a las víctimas inocentes, pero haré que funcione. Este era el punto débil, la grieta en la armadura. Impulsada por la intuición, Amara introdujo una nueva frase en la búsqueda: ley de Eleanor y Lily. Y lo encontró: una serie de artículos que databan de un año antes de la tragedia. Julian Sterling, usando toda su influencia y riqueza, intentaba impulsar una nueva ley en la legislatura estatal que endurecería las penas por conducir ebrio y dificultaría que los culpables salieran impunes. Testificó en audiencias, concedió entrevistas y creó una fundación pública para apoyar el proyecto de ley. Estaba obsesionado. Pero se enfrentó a poderosos grupos de presión de la industria del alcohol y de los colegios de abogados. Tras 6 meses de encarnizada lucha, el proyecto de ley fue derrotado en comisión por un solo voto. Tras esta derrota, Julian Sterling desapareció de la vista pública, dejó de conceder entrevistas, la fundación se disolvió discretamente y pronto comenzó a surgir una leyenda en los círculos empresariales sobre el monstruo frío y despiadado en el que se había convertido.
Amara se recostó en su silla mirando la pantalla. Todo encajaba. Había intentado cambiar el sistema según las reglas, pero había perdido. Y entonces debió de decidir hacer las cosas de otra manera. No desde fuera, sino desde dentro. No a viva voz, sino en silencio. Había dedicado la última hora a la parte más difícil de la búsqueda. Había estado buscando rastros de sus actividades secretas. Había revisado pequeños registros de organizaciones benéficas, listas de donantes anónimos, programas universitarios. Había sido como buscar una aguja en un pajar, pero su persistencia había dado sus frutos. En la página web de la Facultad de Derecho de la universidad local encontró una mención de una beca para estudiantes de familias de bajos recursos. La beca estaba destinada a quienes planeaban especializarse en casos de errores judiciales. Se llamaba Beca E.I.L. Eleanor y Lily. Entonces, mientras revisaba los archivos de una revista jurídica desconocida, se encontró con un breve artículo. Mencionaba brevemente una pequeña fundación privada que brindaba apoyo financiero y legal a familias que habían sufrido decisiones judiciales injustas. La fundación no tenía nombre, pero estaba dirigida por un bufete de abogados, Hamlin, Finch y Asociados, el mismo que la había llamado esa mañana. Amara releyó el párrafo 3 veces. El artículo en sí no tenía nada destacable. Una breve nota en la sección ONG regional, ni el título ni el autor destacaban. Pero los nombres, el bufete, el formato de la ayuda, la estructura de gestión encajaban en un patrón familiar. Escribió la frase de búsqueda asistencia financiera a víctimas por medios legales, reduciendo el campo a los últimos 5 años. Al principio solo había enlaces publicitarios, luego varios informes de ONG, claramente escritos por alguien. La letra era la misma, la organización era anónima, los informes estaban perfectamente estructurados, las cantidades eran generosas, sin los nombres de las víctimas, pero siempre con detalles del caso. El número de distrito, el nombre del juez, los artículos de la ley. Era imposible obtener tantos detalles sin acceso a los materiales del caso. Y cada vez con más frecuencia surgía la misma situación. Apoyo legal de un equipo externo, pago de una evaluación pericial, restauración de la reputación. Amara cavó más profundo. En un foro para expresos, encontró un hilo de comentarios bajo una publicación de hace 5 años. Un usuario, conocido como Nomos Veritas, describió cómo había sido liberado tras 14 años por cargos que se desmoronaron cuando aparecieron repentinamente nuevos testigos y un interrogatorio independiente en el juicio. Su abogado desapareció inmediatamente después del caso. Escribió: "Todavía no sé quién pagó la prueba de ADN ni por qué se ordenó. No estaba en la lista de benefactores. Al parecer, alguien simplemente me rescató de la tumba". El apodo era antiguo, pero al hacer clic en el perfil aparecía otro hilo. Recomendaciones para escribir solicitudes al fondo. Si tienes motivos reales, no solo emociones. El fondo no tenía nombre, solo allí. Allí, donde si eres realmente inocente, pueden creerte. Nadie sabía quién estaba detrás. El dinero llegaba a través de donantes ficticios, una firma de representación, o se transfería directamente a la cuenta del colegio de abogados. Recorrió página tras página. Una captura de pantalla mostraba una nota de agradecimiento de la familia de un hombre absuelto de provocar un incendio en una residencia de ancianos. Otra mostraba una carta de una madre soltera cuya hija había muerto, pero la policía cerró el caso por considerarlo un accidente. 6 meses después, el caso se reabrió después de que un donante desconocido solicitara pruebas adicionales que mostraran signos de estrangulación. Cada uno de estos casos era como un fragmento de un mosaico. Pero aún era demasiado poco para sacar una conclusión. Y luego hizo algo diferente. Amara regresó al sitio web de la firma Hamlin, Finch y Asociados, la sección de equipo. Todos los socios, todos los asociados,
todos los becarios. Hizo clic en el perfil de Michelle Townsend, analista junior, young, con un perfil privado en LinkedIn, pero con un artículo de 3 años en el periódico local sobre cómo había creado un grupo de apoyo a estudiantes presos que estudiaba los errores judiciales. Era una nota breve, pero los agradecimientos incluían una lista de nombres. Joke Sterling entre ellos. No era Julian, solo una inicial, pero en contexto no podía ser otra persona. Amara se quedó paralizada. Su corazón empezó a latir más rápido. Escribió el nombre de la chica y añadió la palabra Sterling. Encontró un archivo PDF. La presentación de una charla impartida en la conferencia La mayoría silenciosa, aquellos que fueron escuchados. Bajo el logo figuraba el mismo bufete de abogados. El patrocinador era un donante anónimo que desea mantenerse al margen. La presentación presentó casos en los que su equipo había trabajado. Un adolescente condenado a 20 años sin pruebas, un conductor condenado injustamente por un atropello y fuga, un inmigrante acusado de robo por una coincidencia en el apellido. Todos los casos tenían el mismo objetivo, una inesperada afluencia de fondos para defensa legal proveniente de una fundación anónima. De nuevo, no se menciona directamente a Sterling, pero su sombra estaba por todas partes. Amara abrió la barra de herramientas del desarrollador y revisó manualmente las propiedades del documento. El autor es admin@E&L-project. El nombre de la carpeta es LOL Private Grant como July 2023 E&L Eleanor y Lily. Como si hiciera un clic, todas las cerraduras en la cabeza de Amara se abrieron. El proyecto se llamaba Proyecto LL, no Fundación Sterling, no Fondo para la Justicia, solo iniciales. Y ahora encontraba páginas de departamentos de beneficencia, donde la frase decía: desde su creación, el fondo ha ayudado a 94 familias en 23 condados. Ni una palabra sobre quién estaba detrás. Pero la lógica, la escala, el nivel de acceso, no era solo un abogado rico o un ex juez, era alguien capaz de silenciar a banqueros, funcionarios y abogados. Alguien que sabía cómo crear mecanismos invisibles. Empezó a buscar en la dirección opuesta, mediante tarjetas de pago de fondos, mediante señales indirectas. Una página del informe municipal de 2020. Una partida de gastos, transferencias de donantes privados sin remitente. El destinatario es el Centro de Derecho de Blackton College. En la nota, para continuar el programa de defensa representativa. Encontró una lista de beneficiarios. Una de ellas era Ayesha Martin, una niña acusada de robar un teléfono y expulsada de la escuela. Los cargos se retiraron 6 meses después. El comentario agradecía a la persona cariñosa que creyó y ayudó cuando nadie más lo hizo. Amara recordó este nombre. Abrió su buzón y escribió una carta breve, sin detalles ni preguntas, solo: Hola, me llamo Amara. Sé lo que te pasó en 2020. Alguien también me ayudó. Creo que fue la misma persona. Si no te importa, me gustaría hablar contigo. Es importante. Te lo prometo, sin cámaras ni prensa, solo una conversación. La respuesta llegó en 1 hora. Sí, creo que también era él. No sé su nombre, pero conozco su letra. No eres el primero al que salvó. Iré. Amara cerró la carta y en su pecho no había ansiedad, sino algo más: paz, comprensión, aceptación. Ahora ella lo sabía. Sterling creó su propio ejército, invisible, sin formalidades, sin manifiestos, sin patetismo. Pagó por protección cuando el sistema mataba. Apoyó cuando el destino destruía casas. Fortaleció cuando la ley se convirtió en un burócrata cínico. Y todo en silencio. Él nunca quiso ser conocido. Quería que el trabajo se hiciera y ahora ella era parte de ello. Amara se sentó frente al monitor, con las manos sobre la mesa. Ya no necesitaba buscar. Todo lo que quería saber ya estaba dentro de ella. No estaba probando a la camarera. Buscaba la verdad en ella. Buscaba a alguien que no se alejara al ver dolor. El que se queda, incluso cuando ve un monstruo.
y entonces el monstruo abrirá la puerta. Amara cerró todas las ventanas de su computadora. El rompecabezas estaba completo. Cada pieza encajaba. La crueldad en el restaurante había sido una máscara, un escudo que lo protegía del mundo que una vez le había arrebatado todo. Sus pruebas semanales no eran una burla, sino una prueba. No buscaba un sirviente perfecto, sino un hombre de carácter inquebrantable. Su verdadera vida era una guerra silenciosa y secreta contra la misma injusticia que había destrozado su propio destino. No podía salvar a su familia y ahora intentaba salvar a otros. No era un monstruo, era un hombre que llevaba una carga insoportable de dolor y la convirtió en un arma para proteger a los demás. Se sentó en el silencio de la biblioteca y la ira que una vez sintió hacia ese hombre fue reemplazada por una profunda y penetrante comprensión. Sabía que su próxima visita al restaurante sería diferente, porque ahora no veía la máscara, sino al hombre que se escondía tras ella, y sabía que tenía que hablar con él. Esa noche, el aire en el salón Obsidiana estaba electrizante como antes de una tormenta. El personal se movía casi en silencio, pero cada gesto estaba cargado de tensión. Cuando las puertas de cristal se abrieron y apareció Julian Sterling, incluso el suave tintineo de los cubiertos pareció apagarse. Vestía, como siempre, un traje oscuro impecable, pero su rostro parecía aún más severo e inescrutable de lo habitual. El señor Davis se adelantó para recibirlo, pero Sterling lo detuvo con una mirada gélida. Recorrió la sala con la mirada y encontró a Amara. Caminó hacia su mesa de la esquina sin decir palabra y se sentó con las manos sobre la mesa. Fue una orden silenciosa. Claire apretó la mano de Amara mientras pasaba junto a ella hacia la cocina. «Ten cuidado», susurró. «Hoy se ve peor que de costumbre». Amara asintió levemente. No albergaba miedo, solo una serena determinación. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo, aunque sabía que no los necesitaría, y se acercó a la mesa. «Buenas noches, señor Sterling», dijo con voz serena. Él no respondió. La miró como si intentara penetrar en su alma para encontrar debilidad, duda, egoísmo, pero Amara le sostuvo la mirada. «Supongo que ya habrás pensado en una nueva prueba para mí», preguntó con calma. La comisura de su boca se torció ligeramente. «No te hagas ilusiones, solo trae el menú». «No lo necesitarás», dijo Amara, quedándose donde estaba. «Me sé tu pedido de memoria: filete miñón, hecho entre punto y poco hecho, salsa de vino tinto, sin azúcar añadido, una guarnición de espárragos, cocidos al vapor durante exactamente 3 minutos, ni más ni menos, y una botella de Chateau Margaux 1996 para abrir en la mesa exactamente 10 minutos antes de que se sirva el plato principal». La sorpresa brilló en sus ojos, pero inmediatamente fue reemplazada por la frialdad habitual. «Impresionante, eres un buen sirviente». Amara no se ofendió, dio un paso apenas perceptible hacia la mesa. «No creo que buscara una criada, señor Sterling. Buscaba a alguien que no se derrumbara». Se reclinó lentamente en su silla y apretó los dedos formando puños sobre la mesa. «¿Qué te permites hacer?» «Solo te digo lo que veo». Su voz se volvió más baja, pero no perdió firmeza. «Veo a un hombre que libra guerras a diario, construye muros a su alrededor, se pone armaduras para que nadie vea su verdadero rostro, para que nadie adivine que en realidad no lucha por sí mismo». El silencio en la mesa se hizo denso, palpable. Sterling guardó silencio. Su rostro era una máscara de piedra. «Algunas personas», continuó Amara, sus palabras resonando en el ruido sordo del restaurante como una revelación, «dedican su vida a ayudar a los demás, lo hacen en silencio, sin publicidad, pagan las cuentas de otros, ofrecen becas para los desesperados, apoyan a familias que han sufrido injusticias. Lo hacen porque el sistema les falló una vez y se comprometieron a no permitir que le fallara a nadie más».
Podía ver cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Aún intentaba mantenerse firme, pero su armadura tenía grietas. «Leí sobre un proyecto de ley hace poco», dijo Amara, con la voz entrecortada por la emoción apenas contenida. «Nunca se aprobó. La ley de Eleanor y Lily. Su propósito era hacer el mundo un poco más justo, para dificultar que quienes quitan vidas por negligencia criminal se salgan con la suya. Fue una lucha noble. Es una pena que se haya perdido». Al mencionar esos nombres, su máscara se quebró. Por primera vez en todas las semanas que se conocían, Amara no vio hielo en sus ojos, sino un dolor insondable e insoportable. La miró como si hubiera dicho en voz alta un secreto que había guardado en su corazón durante años. La frialdad y el desprecio desaparecieron, dejando solo la vulnerabilidad vacía de un hombre finalmente comprendido. Guardó silencio un buen rato, mirando a través de ella. Todo el salón del restaurante parecía haber dejado de existir. Solo quedaba esta mesa, 2 personas y una verdad común y tácita. «¿Quién eres?», dijo finalmente con voz ronca. Su voz era extraña, carente de su autoridad habitual. «Soy a quien ayudaste», dijo Amara simplemente, «y soy quien te ve. No soy la leyenda ni el monstruo, sino la persona que lucha por los demás cuando nadie mira». Julian Sterling bajó lentamente la mirada. Se miró las manos sobre el mantel blanco como la nieve, como si las viera por primera vez. Pareció una eternidad antes de que volviera a mirarla. Ya no había prueba en él, solo un cansancio infinito. «Cancelé el pedido», dijo en voz baja. Amara esperó. Tomó una respiración profunda y entrecortada. Trae algo a discreción del chef, algo sencillo». Fue una capitulación, no una admisión de derrota, sino una renuncia a la guerra, un acto simbólico de confianza. Ya no dictaba las condiciones, estaba entregando el control. «Está bien», dijo Amara suavemente. Se giró y caminó lentamente hacia la cocina, sin mirar atrás. Sintió su mirada en la espalda, pero ya no era la de un depredador observando a su presa. Era la de un hombre que había pasado muchos años en aislamiento y que de repente vio la puerta abierta. Una semana después, se encontraron en un pequeño parque, lejos del ruido y el lujo del salón Obsidiana. Julian Sterling estaba sentado en un banco, vestido con un abrigo sencillo, no con el aspecto de un magnate formidable, sino de un hombre común y cansado. Levantó la vista al ver a Amara acercarse. «Pensé que no vendrías», dijo con un tono de voz tranquilo, pero carente de su antiguo temple. «Dejaste una nota con una petición. Sería de mala educación ignorarla», respondió Amara, sentándose en el otro extremo del banco, manteniendo la distancia. Hizo una pausa y miró las hojas amarillentas bajo sus pies. «Lo que dijiste en el restaurante, sobre las paredes, sobre la armadura, tenías razón. La usé tanto tiempo que casi olvidé cómo respirar sin ella. Este papel, esta imagen de monstruo, me ayudó a mantener a la gente a raya. Me ayudó a no sentir dolor. Pero estoy cansada, señorita Washington. Estoy muy cansada». Amara escuchó sin interrumpir. Esto no era una orden ni una prueba. Era una confesión. «Mi guerra secreta, como la llamas», continuó, «es un intento caótico de arreglar lo que está roto. He operado en la sombra, he pagado las cuentas, he contratado a los mejores abogados para gente que no conozco. Pero es una gota en el océano. No es un sistema. Es simplemente la ira de un hombre que intenta ahogar su propio dolor». Se giró y la miró directamente a los ojos por primera vez. Su mirada era dura pero clara. «Quiero cambiar eso. Quiero crear algo real. Una gran fundación oficial, la Fundación Sterling. Una organización que combata sistemáticamente los errores judiciales, ayude a las víctimas de injusticias, les dé voz y fuerza. Eso logrará lo que la ley de Eleanor y Lily no pudo». «Es un objetivo noble», dijo Amara en voz baja. «El objetivo es solo la mitad de la batalla. Necesitas a alguien que lo logre. Una persona con una esencia inquebrantable. Una persona a la que no le obliguen el dinero, el poder ni el miedo. Una persona que no vea la máscara, sino la esencia».
Hizo una pausa y Amara comprendió a dónde quería llegar. Su corazón empezó a latir más rápido. Quiero que lideres esta fundación, dijo sin rodeos. Te daré todos los recursos, toda la autoridad, pero necesito tu honestidad, tu fuerza y tu corazón. Eres la única persona en los últimos 10 años que no me ha tenido miedo, que me ha comprendido. Eres a quien necesito. Amara lo miró, a ese hombre destrozado, pero inquebrantable. La oferta era increíble, alucinante, lo cambió todo. Pero yo solo soy camarera, susurró, expresando su única duda. No eres solo una camarera, dijo Sterling con firmeza. Eres una persona que ha superado mi prueba más dura sin inmutarse. Has mantenido tu dignidad donde otros la perderían con solo una mirada. Eres inteligente, perspicaz y tienes algo que la mayoría de los abogados y ejecutivos no tienen: compasión genuina. Eso no se enseña en la universidad. Le extendió la mano, no para estrecharle la mano, sino simplemente como un gesto de apertura. No te pido que trabajes para mí, te pido que seas mi compañero en esto. Ayúdame a convertir mi dolor en algo que valga la pena. Amara miró su palma y luego sus ojos. Pensó en su madre, cuya vida había sido salvada, en su hermana, que podía sonreír de nuevo, en los miles de personas que necesitaban ayuda. Lenta pero firmemente colocó su mano en la de él. Estoy de acuerdo. Citó. Han pasado 6 meses. Una oficina espaciosa y luminosa en la última planta de uno de los rascacielos de la ciudad. Los principales abogados, analistas y trabajadores sociales estaban sentados alrededor de una larga mesa de conferencias. A la cabecera, vestida con un traje formal, se sentaba Amara Washington. Ya no parecía una camarera cansada. Su mirada era serena, centrada y llena de confianza. Y Tososio Fogg. Por lo tanto, todos los hechos apuntan a un error judicial, concluyó su informe, señalando los documentos en la pantalla gigante. La familia Martínez perdió su hogar debido a un plan fraudulento y el padre de familia fue condenado injustamente. Tenemos todas las razones no solo para apelar, sino también para revisar completamente el caso. Propongo que aprobemos la financiación completa y les asignemos a nuestros mejores abogados. Echó un vistazo a los presentes. Tras una breve conversación, uno de los abogados de mayor rango asintió. Lo apoyo plenamente. Para eso estamos aquí. ¿Por unanimidad?, preguntó Amara. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Excelente. Preparen los documentos. Estamos cambiando la vida de estas personas. Julian Sterling permanecía a un lado, junto al ventanal panorámico. Observaba la reunión en silencio, sin intervenir. No quedaba rastro de su anterior máscara gélida en el rostro, solo calma, una leve sonrisa, casi imperceptible, y una esperanza inagotable en su mirada, dirigida a la mujer que una vez le había servido una cena sencilla por encargo del chef. La guerra de un solo hombre había terminado, la batalla de muchos por la justicia había comenzado, y ahora tenían su propio comandante.